repetir lo de ayer, pero una de las bases que más encontramos en lo que hemos tratado es cuando el Señor les hace recordar que los que oían su palabra y la obedecían era como aquel hombre que edificó. Dos edificaciones hubo. Una en la arena, una cosa importante. En uno de los libros, creo que fue de Logi, leí que el nombre de Simón significa arena. Y Petra, que el Señor le puso, es piedra. Me llamó la atención por la comparación, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos estado viendo que el águila mora en las alturas. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y vemos lo que nos enseña la palabra, Moisés, recién cuando subió a la altura del monte, allí encontró la zarza ardiendo. Entonces, otra de las cosas que hemos visto muy importante, la palabra águila significa que se alimenta por el pico. Y van a ver ustedes qué importante todo lo que vamos a tratar. Y qué importante para nosotros. Porque según nosotros nos expresamos en el medio donde estamos, donde el Señor nos pone, donde el Señor nos lleva, nos van a conceptuar. Cuando vieron los discípulos, dijeron, ¿no ven que hablan igual que ellos? Igual que aquel. ¿No ven que tiene los mismos modales? Porque habían estado con el Señor Jesús. Por eso, hermanos, es un ejemplo hermoso que yo encontré en este estudio donde nos abre los ojos a muchas cosas. Así que nosotros, en nuestro interior, el día que hemos conocido al Señor, entró a morar el Señor Jesús. Por eso terminé anoche hablando del nido, el lugar que el águila prepara para sus polluelos. No los pone sobre los espinos, no los pone sobre los pedazos de tronquito, sino que los reviste de una piel, para que no solamente sean cuidados, sino también para darle el calor necesario. Nosotros nos hemos escondido en Cristo, dice la palabra del apóstol, la palabra de Dios. Nosotros estamos en Cristo, porque eso nos ha librado de los dolores, de la tristeza del pecado. De manera que, como leíamos en la cena, le dijo, no vuelvas a pecar, porque vendrán males peores. El ser embestidos, el ser dispuesto por el Señor, nos ha dado un lugar de grande privilegio. Así que en nuestro interior, el Señor Jesús, la iglesia del Señor, está constituida por hombres y mujeres con errores, con faltas, pero el Señor Jesucristo, que representa como ejemplo ese cuero, esa piel que dentro nos habla de la calidez del abrigo, donde el infinito amor y misericordia nos ha de guiar, nos ha de ayudar a crecer unánimes en una estrecha relación por el amor verdadero del cristiano, como nos dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. También en Filipenses hay 3 versículos muy enriquecedores en el capítulo 2, el versículo 2, 3 y 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La unidad maravillosa. Aquellos animalitos, aquellas especies, vivían en la altura, pero tenían leyes, cumplían todo ese reglamento. Si prestamos más atención a la palabra de Dios, dice que es viva, eficaz. Cuanto problemas y desencuentro dentro de las congregaciones nos ahorraríamos, solamente dejando de lado mi yo personal
y mirando con amor primero a mi hermano, dejando de estimarme a mí mismo. Hasta aquí vemos, sin lugar a duda, el ejemplo del águila, dado por Dios en su infinita sabiduría, y que a través de sus características son de gran aplicación para nuestro crecimiento espiritual. Leímos en Job 30:27 que el águila remonta su vuelo y pone en lo alto su nido, y dijimos que nuestra vida tiene que estar fundada en la roca inconmovible de los siglos, el Señor Jesucristo, y sobre la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí viene nuevamente Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo dejé para lo último con este propósito. Hablamos de aquella que está en la ribera, ¿no es cierto? Siempre crece el agua, por naturaleza crece, el hombre debería saberlo. Y aunque lo sabe, igual lo hace. Así somos muchas veces, y así nos mira Dios. Por eso es maravillosa su misericordia. Y dice el texto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vientos y ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así es como nos ve Dios a través de su palabra, afirmados en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Leímos en Deuteronomio 3:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Este es otro ejemplo enriquecedor. Cuando los aguiluchos del águila están listos para volar, esta los excita a volar, obligándolos a salir del nido, largándolos al vacío. Pero cuando ella ve que alguno no puede, se coloca debajo del pichón, levantándolo, manteniéndolo sobre las plumas de sus alas, haciendo esto todas las veces que sea necesario. Encontré en el Salmo 34 algo muy similar. Salmo 34. Desde el 18. Cercano está Jehová, oye, y los libra de todas sus angustias. Una vez más, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El versículo 17 no lo quería dejar atrás. Claman los justos y oye Jehová, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los salva a los contritos de espíritu. Allí está. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Pero esta experiencia tiene su tiempo, como en los días del salmista. Clama el justo, Dios oye, Dios ve su necesidad y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confía. Claman los justos y Jehová oye. Allí está el águila, cerca de sus polluelos, y cuando ve que flaquean, cuando ve que desequilibran, socorre con sus alas delicadas para volverlos a ejercitar. De la misma manera Dios obró en nuestras vidas cuando fuimos rescatados de nuestra muerte espiritual a causa de nuestro pecado. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Tuvimos cada uno de nosotros nuestro nacimiento espiritual
Y esto ha sido bendición para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, allá en las alturas. Que con esta bendición de parte de Dios nos distingue, nos identifica, sin que haya costado nada, sin haber pagado ningún precio. Qué miserables y corruptos pecadores. Seamos separados de todo lo terrenal y mundano, gracias a que el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar, allí en la cruz del Calvario. Por esta obra redentora fueron perdonados nuestros pecados. Y es allí donde ya somos, y nuestro estado no es más, como dice 2 Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vuestra machada manera de vivir. Y ahora vamos a entrar, con la ayuda del Señor, a la segunda parte del águila, cuando si no toma esa actitud, ella perece, no puede vivir, aunque Dios la había hecho longeva. Y saben una cosa, es a precio, es a un costo de lo que la ley natural le manda. Gracias a Dios, porque Él nos ha sacado de ese estado y dándonos preciosas y grandísimas promesas, como nos dice también en 2 Pedro 1:3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llenó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en medio del mundo a causa de la concupiscencia. La libertad de Cristo, el perdón de nuestros pecados y la santidad. La santidad, hermano, ha desvalorizado mucho los hombres este alto y digno lugar que Dios desea para nuestra vida. Dios así en nuestros comienzos nos ha guiado y no nos ha dejado solos nunca, y nos ha puesto a nuestros queridos hermanos y hermanas para que seamos enseñados a la luz de las Escrituras de lo que Dios quería de nosotros. Acuérdense del pasaje, creo que lo cité anoche, el que había caído en manos de ladrones, aquel que venía de lejos, aquel que estaba de paso, tuvo misericordia. Nosotros también fuimos puestos, y donde nosotros nos reunimos es el mesón de Dios. Hoy nosotros somos los que tenemos este privilegio y responsabilidad con los niños, adolescentes y jóvenes de la congregación. La palabra de Dios nos dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo le da suma importancia a la sublime palabra de Dios. Y esta epístola de Tito tiene mucho en común con Primera de Timoteo 4, del 6 al 16, donde en ella se refleja con más énfasis la pureza de la doctrina. Y ahí está cortito, en Tito. También, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta expresión la pone muy a flor. Por eso después le diría, y con esto, y te mando que en esto insistas con toda autoridad. Nadie te menosprecie, hermanos. Eso es la santidad. Cuando el hombre reconoce al santo varón de Dios, cuando la boca del santo emana en autoridad,
que viene por la palabra de Dios. Qué importante, hermano. No me voy a detener mucho porque creo que lo vamos a terminar bien en el tiempo. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hermanos, siempre miremos si lo que decimos está respaldado con las Escrituras. Y esto es de vital importancia con el ejemplo que debemos dar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, donde la doctrina no solo debemos conocerla, sino ponerla por práctica. Nos dice también en Tito 2, 6, 7 y 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentar una cosa, hermano, hoy se está viendo mucho, yo lo veo con mi nieto y lo veo en la congregación. Antes, yo me acuerdo, mi señora, ella se encargaba de los niños, teníamos 4, y cuando alguien intentaba molestar o algo, la primera vez lo sacaba, la segunda no quería que lo sacara la madre. Así que ella solo le decía, vení que vamos afuera, y no molestaban más. Hoy andan, corren, y los papás no han comprendido todavía la solemnidad que están congregados los hijos de Dios. Pero somos nosotros, no los chicos, hermanos, somos nosotros, yo, el principal responsable. Exhorta que sean prudentes, presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios nos llama para ser siervos íntegros y serios. Para esto es preciso la oración, la lectura y someternos a hacer la voluntad de Dios, porque la tarea con los niños, adolescentes, jóvenes, no es tarea fácil. El águila es un ejemplo valioso que Dios nos ha dejado en su palabra. Ella enseña a volar a los aguiluchos, de la misma manera que nosotros somos los instrumentos utilizados por Dios para enseñar y educar, no solamente a los niños, adolescentes y jóvenes, sino también a todos aquellos que comienzan en el camino para poder hacer esta difícil tarea. Para poder hacer esta, Dios nos pide amor y comprensión, pero aquí en 2 Timoteo 4, 1 y 2 tenemos un ejemplo claro de lo que nos manda Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos, hermanos, hoy más que nunca, prepararnos para esto que nos pide Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Este tiempo. 2 Timoteo 4:3. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. El águila lanza sus pichones al vacío y los excita a volar. El cristiano comienza un camino nuevo para él. Cuando alguno de los aguiluchos del águila pierde altura, aliva él y lo pone debajo, desplegando sus alas, haciendo esto todas las veces que sea necesario. Esto en cuanto al pastoreo, hermano. Lo hace todas las veces que sea necesario. A veces me han dicho, otra vez vas a... Todas las veces que sean necesarias. Por eso es maravillosa la comparación. Dice que prediques la palabra, que estés a tiempo y exhorta con toda paciencia y doctrina, cumple tu ministerio. El águila como creación de Dios cumple con el instinto, con sus costumbres, con el hábitat, procreación y todo lo referente a su especie, que Dios le dio. Así, con este claro ejemplo, nosotros, con el deseo desde lo más profundo de nuestro corazón y por lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, debemos vivir confiado en Dios y de acuerdo a su doctrina, queridos hermanos, que cada uno de nosotros cumpla su ministerio. Es un privilegio, a veces pareciera una obligación. Puede ser que alguno lo vea así. Es un honor cuando servimos al Señor
¿Acaso es lo mismo que cuando se nos complica un trabajo? Cuando oramos al Señor y esperamos de las soluciones, es como cuando empezamos a dar vueltas y hasta se nos rompen las herramientas. Y tenemos que terminar para dejar al otro día, para renovar la mente. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, Él, como le dijo a Israel cuando estaba al costado del mar, quédense inquietos y miren, porque Dios se encarga de todo. Él está con nosotros, cumpliendo con el ministerio que nos fue dado por Dios en oración con lectura de la palabra de Dios. Estamos conociendo su soberana voluntad. Primera Timoteo 3:17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También aquí en el capítulo 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Qué importante esto para nosotros, hermanos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo cumplió con Dios habiendo dispuesto, cumplido con su voluntad de su Padre hasta lo sumo, muriendo voluntariamente en la cruz del Calvario. Padeció por nosotros en carne terminando con el pecado. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo importante. El águila, para poder vivir el resto del tiempo, ahora lo vamos a ver, tiene ciertos sufrimientos, tiene ciertos momentos difíciles que lo vamos a ver en 3 etapas. Otra de las características del águila es su visión desde las alturas. Su vista es espectacular. Creo que este va a ser el versículo con que termino todo el estudio, porque tiene un pasaje muy lindo en las Escrituras. Es necesario que una de nuestras características como cristianos sea que tengamos esa vista espectacular y no la perdamos. Esta nos dará una visión espiritual de la que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y los que nos conviene, y nos conviene de lo lícito, y que es lícito en todos los aspectos de la vida. Nuestra visión es en el Calvario, en el Cordero de Dios que sacrificó su vida. Esa es nuestra visión, esa es nuestra sabiduría, y allí encontraremos siempre el socorro. El justo muriendo por los injustos, nos despierta el conocimiento. Por eso Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y muchas veces, che, ¿estás mano, Palma? O Pepe, ¿por qué no? No conviene. Las conversaciones a veces. Las mías peor que las de todo, ¿eh? Todo el conocimiento, discernimiento espiritual, hermanos, lo podemos ir logrando paulatinamente, únicamente a través del Espíritu Santo, sometiéndonos a su voluntad en oración y en la lectura diaria de la palabra de Dios. Dios obra, nos utiliza, nos guía, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus polluelos, extendiendo sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, Deuteronomio. Qué grandeza, qué poder. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que les recuerda a Dios, que los hizo llevar por lugares donde no se puede comer ni se puede vivir. Dios los guió. Jehová solo guió, y con él no hubo Dios extraño. Qué grandeza y qué poder, qué sabiduría, qué inmenso amor en la eternidad de Dios. En Isaías
40, 29, 30 y 31 nos dice la palabra de Dios. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se levantarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, tengo tantos deseos de ampliar, pero no porque si no, no me va a dar el tiempo. En estos versículos de Isaías nos habla y nos enseña sobre la fortaleza que viene de Dios y que Él la multiplica. Nos dice que por medio de su poder hay renovación de la fuerza. ¿Cuántas veces? Ya no puedo más. Hasta acá llegué. Allí, al reclinatorio, donde Dios tiene su redoma. ¿Saben lo que es, no, hermano? Para nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas están en la redoma de Dios, no pasen inadvertidas. Pero Él después nos da fuerza renovada. También el Salmo bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo la vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es el ave más longeva que Dios ha creado. Llega a vivir aproximadamente 70 años, pero lógicamente no todas, y siempre llegan a vivir todos esos años. Pero las que pueden llegan a la mitad de su vida. Para poder vivir la otra mitad, los 35 o 40 años, debe tomar una seria y difícil situación. Hay un hecho crucial que deben enfrentar. Cuando llegan a la mitad de su existencia, para ese entonces padecen factores de deterioros en su cuerpo, muy serios, que impiden seguir viviendo con normalidad. Y en ese momento de sus vidas, que tienen que atravesar el proceso de transformación o rejuvenecimiento, el que nos habla la palabra de Dios, o morir. El águila se renueva o rejuvenece de tres maneras, tres pasos que tiene que dar. Al llegar a la mitad de su periodo de vida, debe, como ya dijimos, iniciar esa renovación que ha de durar 150, 160 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo más alto. No me voy a dejar llevar porque interrumpo y se me hace difícil retornar. Hacia lo más alto de una montaña, hacer un nido cerca de un paredón formado por la misma y quedarse allí para renovar su pico, sus plumas, sus alas, sus garras o uñas de sus patas. En primer lugar, el águila ha de renovar su pico, que en tiempo se encurva. Es ahí cuando el águila golpea su pico, que se encurva, por supuesto, encorvándose contra el pecho, formándose un cascarón que le impide alimentarse. Es ahí cuando el águila golpea su pico contra el paredón de una roca, hasta arrancar o sacar parte total o esencial del pico afectada, conjuntamente con el cascarón, hasta que estos se caen. Esta dolorosa mutilación provoca el proceso de la renovación de su pico hasta el crecimiento de uno nuevo. Hay un orden, hermanos. ¿Por qué el pico primero? Bueno, porque todo es con la boca. Ella se alimenta por la boca, ella se desenvuelve. El creyente que emana el mensaje de Dios, que tiene esa riqueza en un tesoro guardado allí en el ornato, como dicen las Escrituras, de la santidad de Dios. Así que entonces, como hemos dicho, el pico es el que lo golpea contra la dura muralla de la misma
montaña donde se ha recluido por esos 160, 170, 150 días aproximados. Así que cuando termina de golpearlo, ya se cae solo el pico y entre la sangre y lo lastimado aparece un pico nuevo, va creciendo. Nosotros, queridos hermanos, también debemos hacer nuestro proceso de renovación. El que sacias de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. El que sacia, qué maravilloso, hermanos. Él es el que pone las palabras. Es el que nos da la sabiduría oportuna en todas nuestras necesidades. Leemos en el Salmo 103, 5. Dios, en su gran sabiduría, nos deja este ejemplo en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque a medida que pasan los años de cristiano, se nos hace el cascarón de la mentira, de la maledicencia, de las murmuraciones, etc. Donde todas estas cosas que son aborrecidas por Dios brotan de nuestra boca, que impiden nuestro crecimiento espiritual. Las sagradas escrituras en Colosenses 3, 5 al 12 nos dice claramente lo que Dios quiere de nosotros y que lo vamos a dar lectura. Luego de un corto tiempo, con un pico nuevo, el águila aprende otra dolorosa labor. La segunda parte, debe arrancarse las uñas o garras que con el tiempo sufrieron descalcificación, por lo tanto están blandas y sin fuerza, lo cual esto le impide poder cazar y tomar a sus presas para alimentarse. Nosotros también, hermanos, con el correr del tiempo muchas veces le damos lugar al enemigo y con esto sufrimos un estancamiento espiritual, por lo cual no tenemos fuerzas, las hemos perdido, pero dice Dios, como ejemplo del águila, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, como hemos leído en Isaías. El último proceso de esta transformación que tiene que afrontar el águila no es menos dolorosa que el resto, porque él tuvo que pasar con el pico nuevo, luego haberse sacado las garras de sus patas. Y la tercera, debe comenzar a desprender con el pico, esa es la importancia, lo primero de todo, limpiar la boca, hermano, qué importante. Yo tuve la bendición del Señor, que mi esposa siempre me recordaba, de una misma boca no sale agua amarga y agua dulce. Y eso me golpeaba, hermano, gloria a Dios por eso. Así que comienza con el pico a desprenderse de su plumaje. Y lógicamente detrás de todo eso encontramos que queda en carne viva y de sus canutos y orificios sangrantes nacerán nuevas plumas más suaves, blandas y fuertes que le permitirá volar como antes. También, hermanos y hermanas, es necesario que nosotros seamos renovados por el Espíritu en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados por el Espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22, 23 y 24. Porque por medio de este ejemplo el águila debe ir cayendo las plumas de las costumbres mundanas de nuestra vieja naturaleza, renovándonos con la nueva creada por Dios. Luego de todo esto, han pasado aproximadamente 150 o 160 días y el águila está lista para vivir renovada. Muchas veces, hermanos, es necesario resguardarnos y buscar refugio en nuestro Dios y en el Señor Jesucristo. Es Dios, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, dice el Salmo 62, 7. Sé para mí una roca de refugio donde recurra continuamente. Todo se renovó. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Hermanos, sé que muchos de ustedes, gracias al Señor, siguen renovándose en el Señor. Pero es buena la enseñanza para mí, no olvidándome y recordando lo que dice en 1 Corintios 10, ¿no es cierto? Todas estas cosas, el Señor las hizo escribir para que no nos pase lo que les pasó a aquellos. Como cité anoche, que cree estar fuerte, mire y no caiga. Hermanos, porque Él saciará de bien nuestra boca, nuestros labios. Viviremos en la peña, en Cristo, en el Señor. Y por último, hermano, algo maravilloso. Que no hablé mucho, la vista del águila, la visión. Él, acuérdense de Moisés, que nunca se oscurecieron sus ojos. Pero hay alguien más, hermano. Vayamos ya, cuando diga la cita, ya sé que todos lo saben. En Hechos de los Apóstoles, y con esto termino. Hechos de los Apóstoles, un buen broche de oro a una enseñanza que Dios nos da. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios, renovándonos permanentemente, retomando las fuerzas que Dios le enseña a Isaías, caminando. Hoy, hermanos, mientras estaba expresando el mensaje, me vino al recuerdo un amadísimo hermano que hace algunos años nos dejó, que se fue con el Señor. Un hombre que lo admiraba en todo lo que hacía, su cara, todo parecía perfecto. Y era perfecto en el Señor. Y hermanos, el último domingo tenía que predicar allá en Avellaneda. Y mientras dando el mensaje, durmió sobre la peña, hermano, sirviendo al Señor. Y Esteban durmió, mirando la gloria de Dios. Qué renuevo maravilloso para la gloria, para el gozo de nuestras almas, viviendo cada día. Señor, hágase tu voluntad.